Bienvenidos al podcast Perspectiva 316. Como cristianos necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Sabemos que esto se logra a través del estudio y meditación de la palabra de Dios. Aprender de Dios, conocer a Dios. En nuestro podcast Perspectiva 316 podrás encontrar síntesis de libros cristianos, teología al grano y charlas dinámicas. Todo con el fin de tener una perspectiva bíblica. Yo soy Alonso Ibarra. Y yo soy Jessica Guel de Ibarra. Y te invitamos a acompañarnos aquí En Perspectiva 316. ¿Es lógico creer en la evolución? Interesante. Es un tema bastante importante para nosotros, para investigar, para estudiar. Sí. Y el día de hoy, para hablar acerca de este tema de la evolución y el Big Bang, todo esto, vamos a estar traduciendo esta plática que dio Dave Wetzel, también conocido como Dino Dave. El famosísimo Dino Dave. Así es. Entonces, ¿quieres hablarnos un poquito de Dave Wetzel? Sí, pues tuvimos el privilegio de pasar un tiempo con él, una tarde juntos comiendo con él, pero tuvimos esa oportunidad porque vino a nuestra iglesia y dio esta, como podemos decir, conferencia del creacionismo. Sí. Y fue de bastante bendición. Dio varias pláticas en cuanto a la apologética y pues tiene mucha experiencia. Tiene pues como autor, como compramos su libro, sí. Compramos su libro, como orador o presentador de conferencias de creacionismo. Él es un criptozoólogo. Eso, no me iba a atrever a decirlo Un en español, pero criptozoólogo. Exacto. También, bueno, se dedica bastante como a, tú sabes, investigar todo esto de los fósiles, de los dinosaurios, de su existencia. Y también, bueno, ese es otro tema, pero usa mucho, pues, su carrera, su conocimiento acerca del tema de los dinosaurios. Un poquito nos estamos desviando del tema, pero también para platicarnos acerca de cómo la Biblia habla acerca de ellos y que ellos son una evidencia más acerca de, pues, del creacionismo y de que hay un Dios, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de Dave Wetzel, cuéntanos un poquito más acerca de... Sí, pues también tiene este ministerio que se llama Genesis Park o Parque de Génesis. Genesis Park con un juego de palabras, ¿verdad? Ajá, a diferencia de... Jurassic Park. Sí, exacto. Pero Genesis Park. Entonces sí, tiene un tremendo ministerio y pues Dios lo está usando grandemente alrededor del mundo y pudimos, como dije al inicio de esta plática, de esta charla dinámica, que tuvimos un tiempo especial con él, su esposa, la hermana Gloria, y pues aquí estamos compartiendo una enseñanza que dio con su permiso también. Estaba muy emocionado de saber que la traduciremos al español. Su esposa es colombiana, entonces también muy linda ella. Sí. Y pues gracias a Dave y a Gloria, ¿verdad? Por permitirnos pues hacer este material en español para que más gente conozca la verdad acerca de que la Biblia es la palabra de Dios y también es ciencia, ¿verdad? Como científicamente es la verdad. Y vamos ahorita a hablar acerca de la evolución. ¿Esta es científica, es tan lógica como dice la gente que es? Como lo plantean, ¿verdad? Como lo plantean. La enseñan como que es la verdad. Pero de hecho es la teoría de la evolución. Y vamos a ver ahorita que tiene muchísimos errores. Esta teoría. Intrínsecos, sí, la evolución y el Big Bang y todo este rollo se desmorona. No tiene una base muy lógica ni científicamente hablando. Entonces ahorita vamos a hablar de eso. Con 5 preguntas que tú le puedes hacer como cristiano, como creyente. Creacionista significa que tú eres creyente en la creación versus evolucionista, creyente en la evolución, ¿verdad? Entonces, muchas veces no sé, llega tu amigo ateo, ¿no? El evolucionista. No, ustedes son gente de fe, yo creo en la ciencia. Pues ahorita vamos a ver que esto que llaman ciencia en realidad no deja de ser más que otra
creencia en la que ponen su fe. Porque llega el punto en el que tienes que creer en algo a ciegas. Y ahorita vamos a hablar de eso. Sí. Entonces, este podcast, esta charla dinámica, son 5 preguntas que le puedes hacer a tu amigo ateo para, pues, replantearnos este tema de la evolución. Uh-huh. Ok, ¿cuál es la primera pregunta, mi amor? La primera pregunta, ¿de dónde vino todo? ¿De dónde vino todo? Uh-huh. Vamos a ver, pues todos sabemos que ¿De dónde? tenemos la ley de la causa y efecto, ¿verdad? Significa que, bueno, yo tengo un efecto, en este caso un poco grande, que es el universo, ¿verdad? Tengo Pequeñito efecto por ahí. un pequeño efecto. Pero ¿cuál es la causa? Uh-huh. La ley de causa y efecto dice que para cada efecto hay una causa definida, del mismo modo, para cada causa hay un efecto definido. Uh-huh. Vamos a ver, yo tengo una acción que me lleva a una reacción. Si yo tengo una reacción, significa que tuvo que haber una acción que desencadenó esta reacción. Sí. Dicho de otra manera, ¿de dónde viene el universo? ¿Qué lo causó? Uh-huh. Y pues, digamos, tú vas a jugar aquí con mi amigo el evolucionista. Uh-huh. A Con ver. mucho gusto. A ver, señor ateo, ¿de dónde viene el universo? No, pues fíjate que pues todos saben del Big Bang, ¿no? Que hubo esta explosión hace billones de años y Ajá. pues hay pues ciertas evidencias de eso, dicen. Ajá. Y pues aquí estamos. Ah, no, mira tú. Oye, ¿y de dónde viene el Big Bang? ¿De dónde vino? Pues fíjate que eso es una nube de vapor que se encontró hace billones de años. Estos ciertos químicos fuertes, explosivos que se combinaron Ajá. para detonar esta explosión Mira qué chido. que es el Big Bang, ¿verdad? Ajá. También mencionan de una estrella cuatridimensional que colapsó en un agujero Pues negro. esa sí es otro tema, otra Sí, lo teoría. estaba yo ahí investigando, ¿no? Todo esto suena muy cool. Oye, amigo ateo, Ajá. ¿y de dónde vino esa nube de vapor? Pues puede ser, fíjate que pues es la estrella, ¿no? La estrella dicen que colapsó y los residuos son estos gases. Ajá. Estos gases y vapor y pues sí. Ah, pues aguas con esos gases, ¿eh? Porque... A ver, oye. Son traicioneros. Necesitan un lactacida. Y aquí andamos. Ok. No, pues está tremendo. Oye, pero el punto es, ¿y de dónde vino eso? Y ya, después de un rato ya se van a quedar, se te van a quedar viendo así como no, pues eso no se pregunta, no sé, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, podemos estar jugando este juego por un buen tiempo. Si son muy científicos, pues van a llegar a darte una respuesta lógica, ya que está la ley de causa y efecto, ¿no? De la causa y efecto. Vamos a ver las 3 posibles respuestas que tenemos a esta pregunta de dónde vino todo. Entonces, sí, del Big Bang, todo esto, pero ¿de dónde vino el Big Bang? ¿De dónde vino esa nube de vapor? Bueno, vamos a ver. Te podrían responder con estas 3 respuestas. La primera es la... Pues fíjate que es una generación espontánea. La teoría de la generación espontánea. Y bueno, más adelante vamos a estar hablando acerca de la generación espontánea, pero Francesco Redi, Lázaro Spallanzani y Luis Pasteur son algunos científicos que desacreditaron esta teoría, la teoría de la generación espontánea. Sí. Dicho de otra manera, el creer que no hay nada, ¡pum!, de la nada apareció el todo, ¿verdad? Esa es la generación espontánea. Pues hace años que esta teoría pues fue desacreditada porque no es científica, y creer que de la nada apareció todo, esto es otra forma de fe, o sea, no es más que creer sin evidencia, creer sin ver. A eso nos referimos con una fe, o sea, al final no es ciencia, no podemos decir, no, sí, científicamente aprobado, porque es científicamente desaprobado. Tenemos la primera ley de la termodinámica. ¿Cuál es la primera ley, mi amor? La primera ley, la ley de conservación de la materia, establece que la materia no se crea ni se destruye, solamente se reprueba. Transforma. Perdón, la materia no se reprueba, se transforma. Chiste. Bueno, ya.
La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Solo se transforma. Entonces, no podemos creer que la materia fue creada de la nada. Si yo tengo madera y la quemo, no la puedo destruir. Tú dirías, bueno, ya no está la madera. No está la madera en sí, pero te quedan cenizas, tenemos el fuego, el humo. No la destruí, solo la transformé, ¿no? Se transforma. Un átomo yo lo puedo, no sé, tratar de destruir. Lo que voy a hacer es explotarlo. No lo estoy destruyendo, estoy transformándolo en energía, ¿no? En otra cosa. Pero no se puede destruir la materia en sí. Igualmente no se puede crear. Científicamente no se puede crear. La física, la química, existe porque con ellas es que estudiamos este mundo físico. Y esta misma ciencia nos dice que esta materia no se puede crear ni se puede destruir. Bueno, sí. Entonces... ¿Sabes qué? Tengo un ejemplo bien cool aquí para nosotros. Como la fricción que produce el arco de un violín. Esa fricción, esa energía se convierte en otra energía, que son ondas de sonido. Sí. Pero esa energía se convierte en otro tipo, o sea, no de repente sale el sonido de la nada. Espontáneamente, sí. Es que viene de una causa, de un cierto materia. Exacto. Y pues es la transformación de ciertas ciencias, de ciertas energías. Física, del aire. Pero en fin. Aquí el violinista dando nuestra explicación. ¿Verdad? Sí, estoy emocionado. Bueno, sí, estás entendiendo. En ondas. Entonces vemos de esta manera pues que el universo no pudo haber aparecido de la nada. Bueno, seguimos con la pregunta hacia nuestro amigo el ateo, escéptico, estudiado, ¿verdad? Pero bueno, es gente que si realmente les interesa la ciencia y buscan pues la verdad. Entonces vamos a hacer esta pregunta, ¿de dónde vino todo? Segunda respuesta que te pueden dar, posible respuesta. En segunda, pues la materia es eterna, la eternidad de la materia. O sea, el universo siempre ha existido, ¿verdad? Yo he escuchado también mucho esta. Entonces aquí Dave Wetzel nos da muchísimas citas de muchísimas revistas, libros, documentos, bastantes diferentes citas de científicos. Y bueno, no, definitivamente no las voy a leer todas, pero voy a resumirles lo que decía. Okay. Bueno, gracias. En el Manifiesto Humanista de 1933, los humanistas religiosos consideran que el universo siempre ha existido por sí mismo y no fue creado. Entonces, el universo no fue creado, siempre ha existido. Eso es lo que nos dicen. La segunda posible respuesta, pero así como teníamos la primera ley de la termodinámica, que se viola al creer en la generación espontánea, que de la nada apareció el universo, en esta teoría, creer que el universo siempre ha existido, se viola la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué nos dice que? Cada sistema abandonado a sus propios dispositivos siempre tiende a pasar del orden al desorden. Entonces, ahora sí como dirías tú, cada cocina, ¿verdad? La dejas bien ordenadita y de repente volteo y ya desapareció el brownie, ¿verdad? ¿Quién sabe qué pasó? Pero nada más dejan moronitas ahí de comida por todos lados. ¿Y el queso? Volteo y desapareció. Ya se lo comió Alonso. Pero vemos que cada sistema, cada lugar, tiende del orden al desorden. Nunca vamos a ver un lugar que yo dejé desordenado y de repente, ¡pum!, ordenado, ¿no? O dejé la casa limpiecísima, me voy 2 años, regreso y todavía está más limpia. Normalmente no, va a tener polvo, si no había ningún, pues, humano allá adentro o un animal grande, pues de todos modos va a estar desordenado, de alguna manera sucio, porque cada sistema tiende del orden al desorden. Y lo vemos hoy en día, los científicos están de acuerdo con esto, a cada rato publican diferentes artículos, que el Sol se está apagando, ¿no? Que la órbita de la Tierra se está perdiendo, se está desorbitando a la Tierra.
que las estrellas, y que todo, que la capa de ozono, ¿no? Que el agua, que el deshielo. Entonces, en algún momento vemos que este universo fue, por así decirlo, atornillado, ¿no? Ujú. Y vemos que poco a poco se está descomponiendo, estos engranes se están desengranando y se le está acabando el combustible. O sea, el universo se está apagando. Entonces, ¿cómo podemos creer que el universo es eterno y que, como dicen los científicos, ellos hablan de millones y millones de años? Algunos científicos, no todos, ¿verdad? Pero lo que nos enseñan en la escuela, que el universo existió hace billones y billones de años. Y luego acá nos hablan con que es eterno, pues ya no existiría desde hace mucho tiempo, ya se hubiera muerto. Porque pues la materia siempre tiende al desorden. Entonces vimos aquí de dónde viene todo. Pues creer que el universo siempre ha existido no es científicamente aprobado, y creer que apareció de la nada no es científicamente probado. Ujú. Tenemos una tercera respuesta. Si ustedes tienen una cuarta, déjanos saber. Déjanos saber, está muy gringo. Avísenos en los comentarios. Pónganos, pero bueno, nos comenta Dave Wetzel que él ha hablado con muchísimos científicos ateos, cada rato habla con ellos y pues nunca se les ha ocurrido una cuarta respuesta. La tercera respuesta que tenemos nos lleva a un diseño inteligente, que hubo una mente maestra detrás del universo. Y el creer esto no viola ninguna ley. Creer que Dios creó el universo no viola ninguna ley. Entonces, pero allí te hago la pregunta, pues, ¿de dónde viene tu Dios? ¿Quién creó a Dios? La famosísima pregunta, ¿verdad? Sí, tú me puedes decir, pero pues ¿de dónde viene Dios? Dios, el hecho de que Dios exista, no viola la ley de causa y efecto. Que vimos que tenemos la primera ley, ¿no? Que el universo no puede haber existido siempre porque la materia no se crea ni se destruye. Eso es exactamente el punto. Ajá. ¿Nosotros tenemos un Dios que es materia? No. No, nuestro Dios, nosotros sabemos, es supernatural, sobrenatural. Dios es espíritu, no es materia. No es, entonces, por lo tanto, no está sujeto a las leyes que Él mismo creó. Dios, siendo un Dios espiritual, creó un universo material y puso en este universo leyes que rijan cómo va a funcionar este universo. Una de las leyes, por así decirlo, que Dios estableció, que Dios inventó, es esta ley de la termodinámica, la ley de la causa y efecto, que la materia no se crea ni se destruye. El punto es que Dios creó la materia y después puso esta ley, que la materia no se puede crear ni destruir. Necesitaríamos una ley, un poder sobrenatural para romper estas leyes. Pero ese es el detalle. Dios no está sujeto a las leyes naturales, entonces no tenemos problema con la ley de la termodinámica. ¿Por qué? Porque Dios la creó. Pero el detalle es que si tú no crees que hay un Dios, entonces ya tenemos un problema. Porque tienes que responder de dónde viene el universo sin violar ninguna ley natural. Y eso es imposible. Como acabamos de ver. Sí, pues me viene a la mente que la evolución o el cristianismo, ambos necesitan una causa que no fue causada. Una gran causa original. Sí, exacto. En la evolución es un accidente, sí. una explosión. En el creacionismo es un Dios inteligente, con un creador inteligente que creó con propósito. Exactamente. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. A ver. Entonces, recordamos, estamos viendo 5 preguntas que le podemos hacer a nuestro amigo ateo o evolucionista. Como tú mencionaste ahorita, bueno. La siguiente pregunta es, ¿cómo es que el Big Bang pudo crear un universo ordenado, un universo coherente, que podamos estudiar? A ver. Y bueno, vamos a poner aquí un ejemplo de, todos conocemos es un diccionario, el de la Real Academia Española, ¿verdad? Sí.
Entonces, les voy a contar esta historia y ustedes me dicen qué les parece. Pues yo iba caminando por allí, por las calles de la Ciudad de México, ¿verdad? Iba pasando afuera de esta librería muy grande. Librería Gandhi. La librería Gandhi. Y de repente, ¡boom!, que hay una explosión. Una Big Bang. Una gran explosión. Y yo digo, wow, no, ¿qué pasó? Y me meto para ver si todos están bien. Y de repente, aparece la Real Academia Española. ¡Wow! Un libro. De repente. Apareció de la nada. Bueno, ¿te parece mi historia lógica o un poco ilógica? Lógica. A ver, tú, científico. Pues obviamente no. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué me podrías decir del diccionario de la RAE? O sea, cuando yo lo leo, veo que está ordenado por orden alfabético, que la hoja 1 está al inicio y la hoja 1500 está al final, y luego en medio está la hoja 700, o sea, todo tiene un orden perfecto, ¿no? Está ordenando todo alfabéticamente y gramaticalmente tiene sentido y sintácticamente es correcto y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un orden, pues casi no podría decir perfecto, pero muy, muy lógico en este libro. Entonces yo no podría creerte esta idea de la explosión y que de la explosión apareció el diccionario de la RAE, ¿verdad? Ok, ¿y qué tal si le doy millones y millones de años? ¿Tú crees que podría suceder? Pues a lo mejor, no sé, hay que ver. Pues sí, es un poquito ilógico. No es una coincidencia. Alguien lo tuvo que haber diseñado. Alguien antes lo pensó. Por cierto, las explosiones, nosotros los humanos las usamos para destruir, no para crear cosas, ¿verdad? No para arreglar algo. No es como que, ay, no, qué padre sería, imagínate. Está bien desordenada la cocina, déjame ahorita, no sé, hago una pequeña explosión ya para que se arregle solita, ¿no? Cuando el gas y un ándale. cerillito. Que explote el boiler y ya me hacen una cirugía de nariz o qué sé yo, ¿no? O sea, realmente las explosiones no crean cosas, no crean orden, no crean belleza, crean desorden. Si el Big Bang creó el universo, si una explosión creó el universo, entonces ¿por qué el universo tiene orden? Sí. ¿Por qué opera con leyes que permiten que estudiemos científicamente cómo funciona? Si la Tierra estuviera un poquito más lejos del Sol, ¿qué es lo que pasaría? Pues, como aquí en invierno. Estamos congelados. Congelados. Seríamos como el gansito congelado que tu hermana se robó del congelador, ¿verdad? Ándale. Y si la Tierra estuviera un poquito más cerca del Sol, ¿qué es lo que pasaría? Pues como en San Luis, de donde tú eres. Pondríamos piel quemada, ¿verdad? No, pero ya en otro nivel, o sea, no permitiría la vida. El hecho de estar un poquitico más cerca del Sol, un poquito más lejos del Sol, ya estaríamos, o dirían aquí los paisas, frisados, ¿verdad? O estaríamos quemados, pero no estaríamos vivos definitivamente. Entonces, vemos aquí pues que no es muy lógico creer que el Big Bang, una explosión, pudo haber creado un universo ordenado. Ponle millones de años, ponle lo que quieras, no tiene sentido. Vemos que no es ni científica ni filosóficamente correcto, ¿no? O acertado, lógico. Bueno, vemos la tercera pregunta entonces, que le podemos hacer a un amigo ateo. Ajá, y la tercera pregunta, ¿cómo es posible que la vida haya venido de una piedra? Bueno, suena un poco ridículo, pero eso es lo que cree y predica la teoría de la evolución, ¿verdad? Que una piedra con miles y millones de años, ¡pum!, apareció ahí, no sé, una renacuajo, y de repente ya apareció un dinosaurio que se convirtió en un pájaro, y luego ya está un mono, y luego ya sale aquí mi esposo, ¿verdad? Sí, no muy distanciado no del muy mono. Distinto. Ay, muy no digas eso, mi amor. Eres el mono más guapo el primate más guapo de la selva de Wisconsin. Pero sí, ¿cómo es posible que la vida haya venido de una piedra? Ahora sí vamos a hablar un poquito lo que mencionábamos hace rato de la teoría de la generación espontánea.
Entonces Pasteur, que creo que sí se dice así, ¿no? Es francés. Sí, yo me imagino que sí. Bueno, Pasteur, para que me entiendan. Ujú. En 1860 esterilizó y selló frascos. Creo que Ujú. muchos de ustedes recordarán, no sé si estudiaron esto en la escuela. Sí. Probablemente nada más nosotros porque somos de escuela cristiana y en la secular no sé si te enseñan esto, pero bueno. Esterilizó frascos y los selló, porque en ese entonces se creía que las moscas y todo esto nacían de la comida podrida, ¿no? Que de Ujú. la nada, pum, generaba mosquitas o lo que sea. Pero bueno, es un poco ilógico porque no podemos creer que de algo no vivo se genere vida. Ujú. Entonces Pasteur esterilizó estos frascos, puso ahí comida, lo selló y bueno, ya sabemos, cerró uno completamente, puso una capita como de gasita en otro, en la boca del frasco y en otro lo dejó completamente abierto. Y ya, bueno, sabemos que lo dejó ahí un tiempo en el que estaba completamente cerrado herméticamente. No apareció ningún huevo de mosquita. En el que estaba completamente abierto aparecieron huevitos y mosquitas y animales, gusanos. Y el que estaba tapada la boca del frasco con esta gasita, las moscas pusieron los huevitos sobre la gasita, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, y más, como mencionaba al inicio, estos científicos con nombres italianos, ¿verdad? Francesco Redi y Lazzaro Spallanzani fueron científicos que también desacreditaron esta teoría de la generación espontánea. Entonces, con todo esto, a lo que queremos llegar es que ahora es científicamente sabido que solo la vida puede engendrar o puede crear, por así decirlo, más vida. No puede suceder que de algo que no tenga vida, de repente aparezca vida. Entonces, Sí. puedes creer que la vida se originó de piedras. Eres libre para creer lo que quieras. Pero eso es una posición de fe que viola leyes científicas reconocidas. Ujú. Entonces, así como, no sé, un ateo te puede decir, no, es que tú no crees en la ciencia, tú crees en un cuento de hadas. Pues bueno, también de alguna manera tú estás creyendo en un cuento de hadas, al creer que de una piedra de repente apareció vida. Si tomamos nuestros cromosomas y los estiramos, alcanzarían a ir de la Tierra a la Luna 100,000 veces, de ida y de vuelta. Entonces, así de grandísimo es nuestro cromosoma, nuestro ADN. Y esa es la receta para hacer un tú. Ajá. Así de complicados, pues sí, detallado es nuestro ADN, nuestro cromosoma. Dios nos hizo de una manera realmente compleja. Tu ADN contiene más información que todas las computadoras del mundo combinadas. Y aún así, toda esa información cabe en una cucharadita, una cucharita de té. Ajá. Algunos libros y revistas científicas, entre comillas, mencionan que con un poco de tiempo, lo imposible se vuelve posible. El tiempo hace milagros. Ah, caray. Entonces, para creer que la vida vino de piedras, obviamente necesitan un milagro. Y ellos, pues, para decir, ay, bueno, sí fue un milagro, pero con un poco de tiempo se volvió posible. Pero a ver, entonces ya no entendí. O sea, primero me dicen que no, que el cristianismo y la Biblia no es verdad porque puros milagros, ¿no? Y que qué onda con los milagros. Pero de repente ustedes, aquí los científicos, mencionan en sus libros que con un poquito de tiempo lo imposible se vuelve posible y suceden milagros. Entonces está medio extraño que ustedes desacrediten la Biblia, algunos ateos, ¿verdad? O científicos, entre comillas, desacreditan la Biblia porque tiene milagros, pero ellos dicen que sí se vale tener milagros cuando los necesitan para explicar cómo la vida se origina de piedras, ¿no? Y no se vale para explicar el hecho de que un Dios poderoso, no sé, creó el universo o partió el Mar Rojo. Pues no tiene mucho sentido. Vuelvo al punto, que ambos son posiciones de fe.
Entonces tú tienes que decidir dónde poner tu fe, si vas a creer en la evolución o en el creacionismo. Pero al final, ambos son posiciones de fe. La diferencia es que las leyes científicas están a favor de esta posición de fe, que es el creacionismo, la Biblia, el cristianismo, la fe en Dios, y no avalan la posición de fe del ateísmo, del evolucionismo, ¿verdad? Ajá. Entonces, sabemos que no han logrado crear vida en un laboratorio. Ni siquiera han podido crear una proteína, si acaso algunos aminoácidos. Pero creer que la vida se crea por tener todos los elementos necesarios con cuestión de tiempo es como creer que, digamos, que yo agarro una ranita viva, la meto en una licuadora y al día siguiente ya va a volver a existir esa rana, ¿no? Ya resucitó. Con cuestión del tiempo. Con cuestión de tiempo, o digamos, una semana después. Porque pues tengo todos los elementos necesarios allí, ¿no? No sé, pues, tal vez se puede regenerar esa rana. Muy bien. Y llegamos a la cuarta pregunta. ¿Cómo pudieron los sistemas biológicos ensamblarse accidentalmente? Ok, digamos, bueno, sí, ya, ok, te lo paso. Te concedo tu milagro de que las rocas de repente generaron vida, ¿no? Pero ¿cómo es, entonces, mi siguiente pregunta, cómo es que los sistemas biológicos se ensamblaron, como dijiste hace ratito tú, accidentalmente, ¿no? Ese es el milagro de los evolucionistas, un accidente y nosotros pues un Dios creador. Entonces, ok, una vez que tenemos una bacteria simple, que pues no hay, pero bueno, digamos, la más simple de las células, ¿cómo puedes obtener sistemas biológicos complejos? Como por ejemplo los ojos, las plumas. ¿Cómo puede existir todo esto por accidente o por mutación? El mismo Darwin confesó en el libro de Origen de las Especies, página 217, él escribió: confieso que suponer que el ojo pudo haber sido formado por selección natural parece absurdo en el grado más alto. O sea, él mismo dijo, bueno, la verdad, pues, el ojo sí es muy complejo y la verdad, pues sí, como que se me hace medio ridículo creer que es parte de la selección natural, pero bueno. Entonces vamos a ver, tu retina tiene 137 millones de células receptoras sensibles a la luz. Eso explica por qué mis ojos son tan sensibles, ¿verdad? Pero es muy complejo. 137 millones de células, la retina. Entonces, también aquí Dave Wetzel agarró una trampa de un ratón, nos la enseñó ahí en su plática y dice, bueno, esta trampa de ratón tiene 6... creo que son 6 diferentes como partes, sí, que uno tiene que armar. Y debes tener todas las piezas al mismo tiempo y en el lugar correcto para que funcione. Entonces, si yo tengo una de las 6, no va a funcionar. O 5 de las 6 no va a funcionar. Entonces él mencionaba, no puedes tener una de 6 y de repente 2 de 6. Y por suerte tuvimos una buena mutación. No funciona así. Ya ves que mencionan, no, pues había un pajarito con un ala y esos murieron, pero de repente aparecieron los de 2 alas. No funciona así. Tienen que tener todas las células o todas las partes ensambladas para que funcione. Y la última pregunta que le podemos hacer a un amigo ateo o evolucionista. ¿Por qué tenemos un espíritu? ¿Por qué tenemos un espíritu o una conciencia, un corazón, un alma, una parte inmaterial, ¿no? Ajá. Si somos animales, ¿por qué somos tan diferentes a los animales? El neurocirujano Michael Agnor menciona, voy a leer su cita, él dice, somos más diferentes a los simios que los simios a los virus. O sea, los virus y los simios tienen más en común que nosotros y los simios. ¿Por qué? Porque él dice, nuestra diferencia es un abismo metafísico, algo no material, como en este caso nuestro espíritu, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un espíritu, los simios y los virus no tienen, son solamente un ser físico meramente.
Él menciona los sistemas de taxonomía enfatizan las similitudes físicas y genéticas e ignoran el hecho de que los humanos son capaces de tener pensamientos abstractos, como los que estamos teniendo ahorita. No me imagino unos simios, aquí nuestros antepasados platicando de, ¿será que la evolución es lógica? Pues como que no, ¿verdad? Es lógico lo que estamos haciendo de mutar. Entonces los seres humanos somos capaces de tener pensamientos abstractos, la contemplación de la ley moral y también la meditación de la eternidad. Ajá. Y estos sistemas son parte del hecho, pues, de que el hombre, nosotros, los humanos, tenemos un alma, tenemos un corazón, un espíritu. Entonces también Jesse Bering, que es un ateo, menciona la siguiente cita. Como manera de pensar, Dios es una parte inherente de nuestro sistema cognitivo natural. Y para deshacernos de él, para realmente removerlo de nuestra mente, necesitaríamos un neurocirujano, no a un maestro de ciencia. O sea, este ateo menciona que cada persona tiene intrínsecamente en su mente y en su cerebro y en su alma plasmado la existencia de Dios. Y que ni siquiera un maestro de ciencia puede removerlo, necesitan un cirujano, neurocirujano. Porque pues, tenemos un espíritu que nos recuerda que hay un Dios. Tenemos un alma, tenemos una parte inmaterial. Los evolucionistas quieren que creamos que somos solamente robots, pero ese materialismo no encaja con nuestras experiencias humanas. Uh-huh. Si no somos más que coincidencias cósmicas, entonces, ¿por qué deberíamos de confiar en aquellas cosas que parecen ser racionales? No tendríamos sentido o conciencia de significado. Así como lo dice Russell, un ateo famoso, ¿verdad? Uh-huh. Que el origen del hombre, sus esperanzas y miedos, su amor, sus creencias, no son más que el resultado de una colocación accidental de átomos. Increíble, ¿no? Creer eso, como que ese amor que tú sientes, no, esa esperanza, ese miedo, es solo química, ¿no? Eso que tú te lleva a dar tu vida por tu amigo, ¿verdad? Es solo química, ¿no? Es una colocación accidental de átomos, ¿no? Pero el hecho de que tenemos una parte espiritual y metafísica siempre ha sido un problema enorme para los evolucionistas. Así como te suena algo tan sencillo, para ellos es como que, ok, sí, todo para ellos, ¿no? Uh-huh. Físicamente tiene sentido, pero ¿cómo es que el hombre desarrolló o evolucionó, no sé, desarrolló una conciencia tan capaz y tan fuerte, ¿no? Un espíritu. Y aquí un evolucionista usa una frase que sería difícil de traducir al español, pero ellos le dicen también le dicen en el elefante de la habitación, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, él menciona y lo admite. Dicen que la existencia de la conciencia humana es el esqueleto en el closet, o como esa cosa tan obvia que quieren tratar de disimular, como que de ignorar los evolucionistas ortodoxos. Entonces lo repito, los evolucionistas ortodoxos tratan de ignorar lo que es obvio para ellos, que es un pequeño gran problema, ¿verdad? El hecho de la conciencia humana. Y también pues leía cómo es triste, pero Darwin en los últimos años de su vida también menciona que él ya no tenía gusto por la música ni por el arte, porque realmente se convirtió en un animal. Por así decirlo, se convirtió en una máquina, en un robot sin sentimientos. Por tanto, creer en esta teoría de que éramos animales, ¿no? Cuando claramente somos distintos a ellos. Entonces son algunas preguntas filosóficas, y las primeras que hicimos son más científicas, y cómo estas leyes científicas de hecho se inclinan muchísimo más hacia el creacionismo que hacia el evolucionismo. Y no se dejen llevar, muchachos, con el hecho de creer que la evolución es ciencia, porque aquí estuvimos hablando tanto de evolución como la teoría del Big Bang, que no son realmente muy científicas, que digamos, tienen muchísimos brechas muy grandes y muy difíciles de explicar científicamente, por lo que sabemos que no son verdad, que no puede ser verdad, no son lógicas. Sí. Específicamente hablando, son
de hecho es una teoría, es la teoría de la evolución. Entonces, como es la teoría del creacionismo. Pero, hablando de teoría, ¿por qué decimos teoría? Porque no estuvimos ahí presente, no lo podemos observar en un laboratorio. Entonces, siendo estrictos a la definición de teoría o ley científica, la creación y la evolución son teorías. Pero la teoría de evolución tiene muchos hoyos, muchas brechas. Sí, muchos aspectos débiles en su argumentación, entonces, por la cual nos agarramos más de la palabra de Dios. En Perspectiva 3:16, sabemos que hay un solo libro divino, perfecto y eterno. Ese libro es la Biblia. Y en Juan 3:16 encontramos el resumen de este libro, el mensaje del Evangelio. Tú y yo estamos perdidos en pecado, condenados a la muerte eterna en el infierno. Ni nuestras buenas obras, ni ninguna iglesia puede rescatarnos. Pero Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo para morir y resucitar por nosotros. Y si ponemos nuestra fe en Él, no seremos condenados, pero tendremos vida eterna. Todo esto es un regalo de amor de Dios, solo si le pedimos que nos salve del pecado y del infierno. Gracias por escuchar Perspectiva 3:16.